está bien. Bien, buenas noches. Estamos con Luis Vélez, nuevo certificado PMP. Bienvenido, Luis. Cuéntanos un poco acerca de ti. Hola Dayana, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luis Vélez. Actualmente me desempeño como jefe de control de proyectos en una empresa de construcción. Ya laboro hace más de 15 años aproximadamente de experiencia profesional y bueno, desempeñándome siempre en lo que viene a ser el campo de control de proyectos. Muy bien, excelente. Antes de hablar del examen PMP, cuéntanos qué cambió en tu forma de pensar durante este proceso. Bueno, definitivamente yo antes los proyectos los veía como cumplir una tarea específica o cumplir tareas específicas, ¿no? A raíz del examen, mi pensamiento cambió en lo que viene a ser ya gestionar valor, ¿no? Ya veo los proyectos como un sistema vivo donde tanto las personas, el contexto y la adaptación son al igual de importantes o más importantes que tener un plan claro en el proyecto. Muy bien, interesante. Si tuvieras que describirte antes y después de la preparación PMP, ¿qué diferencia hay? Antes yo veía los temas más operativos y reactivos, ¿no? Sucedía un evento y se actuaba de una forma rápida, ¿no? Ahora trato de ser un poco más estratégico y proactivo, trato de priorizar las actividades, tratando de eh, gestionar ese valor agregado y tomo decisiones ya pensando un poco de forma integral como proyecto, una visión un poco más estratégica. Excelente. Am, para tomar la decisión de llevar este curso de preparación y de, por supuesto, agendar tu examen y certificarte, ¿cuánto tiempo lo estuviste pensando? ¿Estuviste pensando acerca de esta decisión, de empezar o de retomar? ¿Y qué fue lo que finalmente te hizo decir, ya, ahora sí voy en serio con mi preparación y con mi examen PMP? Yo diría que un punto de quiebre más profesional, ¿no? Yo creo que ya contaba con la experiencia, digamos, por los años de trabajo que tenía, pero me faltaba un marco, una estructura clara para poder seguir desarrollándome y creciendo, que es justamente lo que me ha ayudado mucho en este tema de preparación para el examen, a tener ese marco y poder, digamos, tener esa mentalidad de project manager. Excelente. Mirando un poco hacia atrás, antes de llevar la preparación con nosotros, antes de llevar el coaching, recibir los materiales y demás, ¿cuál crees tú que fue el error más grande o el mito, quizá, que tú pensabas que era cierto antes del inicio de la preparación? Diría que antes pensaba que el examen era muy teórico, tenía un marco muy teórico donde uno tenía que leer libros, repasar muchas separatas. Sin embargo, me di cuenta que lo importante en el examen es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de project manager y tratar de ver las diferentes situaciones y cómo se deben resolver. Eso creo que sería, digamos, el error inicial que tuve, que al final lo pude entender ya con la preparación que me ayudaste, ¿no? Para tener. Muy bien. Muchas personas estudian, se preparan, llevan cursos, hacen simulaciones, etcétera, pero no todos aprueban, ¿cierto? ¿Qué crees tú que hiciste diferente en esta vez, en esta preparación, que te ayudó a aprobar el examen PMP? Mm, Diría el entrenamiento y la disciplina, ¿no? Eh, no solamente basta como te digo, no solo basta con tener el concepto claro, sino también en entrenar una mentalidad de project manager, ¿no? Practicaba muchas preguntas, me ayudaban mucho los simuladores que nos compartías y trataba de analizar esos errores que tenía y buscaba también entender el porqué de los mismos para poder seguir mejorando, ¿no? Semana a semana. Muy bien. Muchos compañeros del curso, del coaching, ¿verdad? Y personas que nos van a escuchar, trabajan,
actualmente, trabajan incluso a tiempo completo, como tú, por ejemplo. Y muchas veces se piensa que cuando uno trabaja a tiempo completo es difícil o quizá imposible llevar un curso de este tipo, hacer una preparación para un examen tan desafiante como es el examen PMP. ¿Cómo hiciste tú para manejar la disciplina en en semanas difíciles o ajetreadas en el trabajo? Por ejemplo, cierre de mes, reuniones, nuevos proyectos, etcétera. Cuéntanos un poco. Y trataba de manejar unos compromisos, digamos, conmigo, con el objetivo que quería lograr y me ponía ciertas metas de forma semanal, ¿no? Digamos, tal semana vamos a desarrollar tantas preguntas, vamos a entrar a tal tema y se va a desarrollar de esa forma, ¿no? Trataba de ser constante con eso, a pesar de que sí se podían mezclar muchas cosas, pero lo importante es tener planificado el tiempo para poder desarrollar esos temas que, digamos, son necesarios para poder continuar. Ese fue, creo que, el cambio, ¿no? Los compromisos claros. Ok, compromisos, hitos, excelente. Hablando ya un poco del coaching que llevaste con nosotros, am, ¿qué crees tú que de positivo en el coaching y cómo crees que este coaching TMP, ¿no? te ayudó en tu proceso de preparación? Cuéntanos un poco. Yo diría que el proceso de coaching para mí fue un acelerador. Me ayudó a entender mucho, no solamente el qué de las preguntas, sino también el por qué, ¿no? El por qué, digamos, era tal respuesta. Cambiar esa mentalidad que considero yo ha sido fundamental para poder tener un resultado positivo en el examen. Bien. Te comparto un poco alguna de las consultas que recibimos en nuestro canal de ventas y que me hacen también a mí personalmente, para que luego nos des tu opinión. Muchos, quizá también a ti te ha pasado de que amigos, colegas, muchas veces te recomiendan, no, lleva un curso de 35 horas, ¿verdad? Cómpralo en línea, cómpralo grabado, ya solo el curso, ¿no? Nada más, y luego te compras los simuladores y ya pagas tu examen, me envías tu elegibilidad, te la aceptan y ya con eso ya estás, te ahorras unos cuantos soles o dólares y ya con eso estás listo para el examen, ¿no? Sin un coaching, sin una persona que esté contigo, que te oriente, sin un grupo en el cual te puedas apoyar, sin aclaraciones quizá o dudas, porque el material no es perfecto y los simuladores tampoco lo son. Siempre hay errores, siempre hay dudas, entre otros aspectos. ¿Qué le dirías a alguien que cree que solo con estudiar o llevar las 35 horas del requisito y comprarte los simuladores es suficiente? ¿Qué le dirías a alguien que cree que esto es suficiente en tu experiencia? Yo diría que la preparación, bueno, estudiar o repasar estos simuladores, estas preguntas, es, es necesario, o sea, sí es, digamos, tiene un cierto grado de importancia, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo que el acompañamiento a través de un coaching te ayuda a entender y tener una mentalidad clara como project manager. Algo que de repente una separata, un simulador, no te va de repente a ayudar mucho. Y es por eso que yo diría que sí es importante llevar unos programas de mentoría donde te puedan dar esa orientación y puedas adquirir esas mentalidades. Excelente. Tú rendiste, ya pasando ahora un tanto a hablar del examen en sí y de tu experiencia en el examen, tú rendiste el examen presencial en un centro autorizado en Lima, Perú. ¿Cómo fue esa experiencia desde que llegaste al centro o incluso desde que lo agendaste? Cuando elegiste el día, ¿habían sillas disponibles? ¿Había disponibilidad? ¿O se te complicaron ahí un poco los horarios, las fechas? Cuéntanos un poco cómo fue todos estos detalles de tu agendamiento para el examen. Sí, al menos aquí en Lima sí había instituciones que contaban con horarios disponibles, digamos, en tiempos no mayores de una semana. Y sí, digamos, me dio esa flexibilidad de poder elegir un horario que se acomode un poco a mis tiempos.
El ambiente en sí del lugar, del sitio, era muy ordenado, profesional, muy profesional, desde el momento en que ingresas hasta que brindas todo el examen y te retiras. Siempre ha sido muy, hay mucha asesoría, hay muchas personas que te están orientando, te están guiando. Si tienes alguna duda, alguna consulta, siempre están dispuestos a ayudar. Y eso es algo positivo de dar el examen en un centro, digamos, presencial. Muy bien, una pregunta más sobre el centro autorizado. Te dieron, cuando tú llegaste, te pidieron tu identificación, te revisaron, te hicieron poner tus cosas personales en un locker, ¿verdad? Y te dieron una llave. ¿Te dieron alguna especie de papel o pizarra o plumones para tú anotar, hacer anotaciones? Sí, sí, te brindan unas separatas para que puedas hacer ejercicios de forma manual. eh, y sí toman todos los datos de tus documentos. Sí tienes que llevar un documento de identificación que permita validar que realmente eres tú la persona que está dando el examen. Y sí te dan todas las facilidades, ¿no? Incluso es muy ordenado. Hay unos audífonos para el ruido que en el caso del centro donde yo lo di, podías hacer uso para concentrarte de una mejor manera. Y también, bueno, en el mismo examen puedes hacer uso de unas calculadoras que están dentro de la misma plataforma para hacer cualquier operación que requieras para resolver alguna pregunta. Claro, un poco para aclarar que nos van a escuchar, el mismo formato, el software de Pearson, que es quien toma los exámenes hasta ahora, ¿no? Del PMI, tiene una calculadora dentro del programa para hacer cálculos. Para el examen PP son cálculos simples, ¿no? Para otros exámenes del PMI sí hay otro, quizá otros tipos de cálculo o mayores cálculos. Muy bien, hablando del centro autorizado, específicamente, ¿alguna recomendación en general que les pudieras dar a quienes nos van a escuchar sobre dar el examen presencial? ¿Alguna diferencia quizá cuando tú estuviste haciendo las simulaciones y estudiando online que te percataste o que notaste distinto? Sí, como recomendación sería descansar bien el día anterior, ¿no? Tratar de no llegar agitado o estresado al examen, tomar el tiempo suficiente para poder, digamos, registrarte, hacer el proceso de identificación que te exige, guardar tus cosas en los lockers y eso, ¿no? Ujú. Sí, yo diría que como recomendación principal eso. Es un examen largo. Los breaks hay que aprovecharlos para respirar, para este, poder descansar y retomar con fuerza los siguientes bloques de preguntas que están programados en el examen. Excelente, justo te iba a preguntar eso. ¿Tú tomaste los dos breaks o solo uno? Tomé los dos breaks, Ok, sí. ok, listo. Vamos a hablar ahora de ya del examen. Entonces ya te piden tu identificación, te validan, te registran, firmas, ¿no? Entras a la sala. ¿Qué horario fue el que tú escogiste para tomar el examen? Eh, el examen empezaba a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ok. Sí, ese fue el horario con el cual Ok. inicié. Entonces entras, te sientas, aparece un tutorial donde te indica, ¿no? Aquí puedes resaltar, aquí está la calculadora, aquí puedes hacer las banderas rojas, así siguiente, hacia atrás, acá está el cronómetro y todo, ¿no? Y luego que ya te sientas, pasas la encuesta, bueno, las instrucciones, y comienza el examen, ¿no? Ya comienza el examen. ¿Cómo te sentiste? Cuando ya viste la primera pregunta, viste el reloj que ya empezaba a correr, ¿cómo te sentiste? Sí, eh, bueno, debido a que había llegado con bastante anticipación, digamos, empecé a resolver las primeras preguntas con bastante rapidez. Ya. Digamos, trataba de concentrarme el tiempo suficiente. Eh, Como tienes ahí opciones para marcar, resaltar, en algunos casos empecé a utilizar esas herramientas que me permitieron hacer algún trabajo un poco más dinámico.
Y bueno, ya en el examen de por sí, eh, hay que tener en cuenta también el tiempo. Después de los primeros bloques, por ejemplo, de 60 preguntas, hay un espacio que te da la plataforma para que puedas revisar aquellas preguntas que hayas marcado o que hayas seleccionado con banderas, ¿no? Y ese tiempo forma parte también del tiempo total del proyecto, del examen. Entonces, hay que gestionar bien los tiempos para evitar caer en esa, de repente, falta de tiempo posterior si es que necesitas revisar alguna pregunta extra. Es importante solamente resaltar aquellas en las que realmente quisieras volver a cuestionar o volver a revisar. Si no, preferiblemente continuar y seguir avanzando en el examen para que no te falte tiempo. Entonces, la recomendación para quienes nos van a escuchar sería, si bien es cierto, no hay un límite de palabras que tú puedas resaltar en el primer bloque o en cada bloque, porque son 3 bloques de 60, 60, 60, no hay un límite de preguntas con banderas rojas que tú puedes marcar todas las que quieras, pero la estrategia es en solamente las necesarias y calcular el tiempo que tú te vas a dar cuando acabas cada bloque para revisar cada pregunta, porque imaginemos que tú marcas de las 60 preguntas del primer bloque, marcas 30 banderas rojas. Aunque sea que te tome revisar 30 segundos por cada pregunta, son 30 preguntas. Entonces estamos hablando de 15 minutos que te vas a en el hipotético caso, claro, que te vas a tomar revisando esas preguntas, ¿no? Entonces Ujú. es importante, bueno, y ese consejo se lo damos a quienes nos están escuchando y están por dar su examen. Todas estas condiciones hay que pensarlas antes de dar el examen. Y también, justo te iba a preguntar lo siguiente, seguramente cuando empezaste a hacer la pregunta uno, la 2, no sé, o llegó alguna pregunta, quizá fue la uno, ahora me vas a contar, donde no estaba seguro. ¿Cuál fue esa pregunta, si te acuerdas, y cómo abordaste esa situación donde, uy, me encontré con una pregunta y quizás las 4 son las correctas, 3 son correctas, ya con que basta con que 2 parezcan correctas, ya ahí te genera inseguridad y bueno, hay un manejo y un control que cada uno no tiene que hacerlo como lo hiciste y si te acuerdas qué pregunta fue en el primer bloque. Ya. Eh, bueno, lo que trataba básicamente siempre era de hacer descarte, ¿no? Bajo una revisión rápida de la pregunta como tal, ¿no? Siempre buscaba descartar al menos dos opciones que para mí eran no válidas y ya con las otras dos que me quedaba, trataba de buscar esas palabras claves que están en la pregunta, que muchas veces, a veces en la lectura rápida a veces no lo ves y sí te llega a tomar un poco más de tiempo. Es por eso que la gestión del tiempo es muy importante al momento de dar el examen, para que ciertas preguntas que requieren un grado de complejidad mayor, sepas cómo administrar el tiempo para que realmente puedas responder de forma adecuada. Ujú. Muy bien. ¿Qué tipo de preguntas te parecieron más retadoras? Hablando de bloques, ¿el primer bloque, el segundo bloque o el tercer bloque? Haciendo memoria. Sí, yo diría que en el segundo bloque me vinieron más preguntas retadoras, Ok, muchas de ellas con un enfoque híbrido ya. y donde sí realmente tenías que tomar en consideración los dos enfoques, ¿no? Para poder responder de forma adecuada a la pregunta que te estaban haciendo. ¿Cómo manejaste o controlaste los nervios durante el examen? ¿Hubo algún momento en el que te sentiste muy nervioso y cómo lo manejaste? Sí, digamos, en el último bloque fue, digamos, el bloque un poco más estresante por el tema del tiempo restante ya para culminar. Eh, para poder controlar esos nervios, esa ansiedad, en los bloques, digamos, en esos breaks que nos dan, que son dos, trataba, digamos, de concentrarme, de respirar profundo para poder tranquilizarme un poco más y llegar un poco más concentrado al siguiente bloque, ¿no? En el tercero, que fue el más difícil, sí ya se necesitó, bueno, en mi caso, tratar de hacer una lectura más rápida para poder responder de una forma más rápida también, ¿no?
Entonces es importante tener esa concentración y ayuda mucho estas pausas para poder meditar y poder volver a retomar la tranquilidad que uno necesita para responder las preguntas. Bien, hablando de la presión del tiempo y de las preguntas, donde ya te gana el tiempo, empiezas a calcular y en este caso, no tienes tanto tiempo como el que tuviste en el primero o en el segundo bloque. ¿Usaste alguna estrategia, como por ejemplo de las que enseñamos en el curso, técnicas rápidas, verbos, em, mindset, descarte, etcétera? ¿Usaste algunas de esas técnicas para tu examen? Sí, sí, me ayudó mucho el tema de verbos, por ejemplo, para saber cuál es la acción inmediata siguiente a tomar, ¿no? Tratar de buscar aquella palabra que se asocie más a tomar una acción y no ser de repente tan pasivo, ¿no? La parte del mindset también del PMP y tratar de relacionar bajo esa mentalidad de Project Manager, cuál sería la respuesta más adecuada, ¿no? Es muy fácil, se hace más fácil, diría yo, hacer esos descartes si es que tú tienes esa mentalidad clara, ¿no? Y justamente eso ayuda mucho al momento de tener un coach que te acompaña durante el proceso. Excelente. Hablando ya del examen, ¿qué porcentaje, según tu experiencia, porque para los que nos están escuchando, los exámenes son distintos entre participante y participante, hay un gran balotario de preguntas que siempre rota y rota y rota, así que, y también es imposible que te acuerdes las 180 preguntas, ¿cierto? Pero según tu examen, tu experiencia, ¿qué porcentaje para ti de lo que tú percibiste, leíste, entendiste, fueron predictivas, qué porcentaje híbridas y qué porcentaje ágiles aproximadamente? Sí, bueno, en mi caso vinieron muchas preguntas de tipo predictivo más bien, ¿no? Y una muy buena parte de los enfoques híbridos y adaptativos. Yo diría de que si tendría que poner un porcentaje, yo diría un 20% predictivo, un 70% de preguntas tipo enfoque híbrido y un 10% muy claras que eran del enfoque ágil. Te voy a hacer una pregunta más sobre la parte de ágil. ¿En alguna te hablaba específicamente de Scrum o de Kanban? Sí vinieron, me parece, dos, tres preguntas ya asociadas a ese tipo de enfoque específico que era en Scrum y Kanban. Ok, Sí. ok. Ya, muy bien. Bueno, eh, hablando ya no solo de enfoque, sino de las fórmulas. Antes quiero hacer un paréntesis sobre esto. En redes circulan muchos posts, no sé si quizá lo viste antes del examen, no me preguntaste, pero circulan muchos posts como pues sí, bueno, flyers, publicaciones, en el que hay una cantidad grande de fórmulas. Por ejemplo, ¿no? Están las de valor ganado, que esas sí vimos en el curso, pero también están la de la cantidad de canales de comunicaciones, la fórmula del ROI, la fórmula del BAM, de la TIR, ¿qué otras más? La de costo-beneficio, de los tipos de contratos. ¿Qué fórmulas realmente tú aplicaste en el examen? Ya, como preguntas de fórmulas, en mi caso solo vino una. Y vino una de valor ganado que fue una pregunta mixta con estas preguntas de valor esperado, ¿no? Que tiene la teoría de tres puntos, en donde tienes que elegir PERT. digamos, tienes que hacer una formulación. Fue Ujú. una pregunta muy mixta Ok. y muy extensa también. Y justo fue la última pregunta, lo recuerdo muy Con estimación PERT. bien. El PER, así Ok. es. Entonces, digamos, parte de la formulación al final, el hecho de que ella estaba en la última pregunta, ya me dio el tiempo, digamos, para poderlo responder. Pero fue solamente una pregunta. Ok, ok. Ya, muy bien. Con respecto a los gráficos, ¿cómo fue? ¿Cuántos te vinieron? ¿Sobre qué temas? ¿Cómo los manejaste? Sí, a mí me vinieron.
aproximadamente de gráficos como cuatro preguntas. Y de gráficos hubieron de tanto de gráfico de velocidad, me vino los gráficos Nordout, Norab, eh, básicamente esos, y una combinación de los puntos. Incluso me vinieron unas preguntas tipo hotspot para seleccionar un punto dentro del gráfico y brindar alguna información de la que estaba asociada a la pregunta. Sí. Pero ¿qué te parecieron esas preguntas de gráficos difíciles? ¿Las pudiste abordar? Sí, me parecieron algunas, diría dos de ellas, al menos fácil para poder responder. Y había esta de Hotspot que sí tenía ese grado de complejidad para poder elegir exactamente un punto específico dentro del gráfico y dar esa respuesta. Ahí sí, esa pregunta sí me tomó más tiempo responder. Con respecto a las arrastrar y soltar, emparejar u ordenamiento, ¿sobre qué temas fueron? ¿Qué tan difícil fue abordarlas? Ya, de emparejamiento sí me vinieron como dos preguntas. Sí fueron relativamente fáciles porque eran preguntas más conceptuales que felizmente ya había visto y había repasado y pude responderlas. Era este, el, el ciclo de un proyecto Scrum, ¿no? Cómo es el tema de ¿Las el- ceremonias? las ceremonias, Ah, correcto, ok. las ceremonias de ¿Pero era Scrum. Scrum específicamente o era ágil? En el caso estoy hablando de Scrum, me vino de Oh, Scrum. oh, ok, ya, Ujú. interesante. Am, bien, de todas las preguntas que tuviste, digamos así, ¿en cuáles tú sentiste como más nivel de dificultad? ¿O sentiste, viste, según tu percepción, que hubieran preguntas como súper difíciles? O sea, una cosa es difícil, otra es súper difícil, ¿no? Que te hace pensar mucho y que estuviste Ujú. ahí como dijiste, oh, esta pregunta está súper difícil. ¿Hubo alguna así o todas entre difíciles y intermedias? Sí, yo diría que dentro de ese grado súper difícil, sí me han tocado algunas, yo diría unas cuatro posiblemente, pero digamos, solo me quedó responder la que, digamos, tenía asociado los verbos a mentalidad más cercana. Igual trataba de dejarla marcada para más adelante leerla y, bueno, tratar de avanzar, ¿no? Porque no te puedes quedar dentro de una sola pregunta y, y- y tratar de buscar de repente una respuesta y que es pregunta sin estancar. Te voy a hacer otra pregunta sobre este punto. ¿Alguna pregunta la tuviste que traducir al inglés o no tuviste necesidad? Sí, 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 tuve que traducir al menos unas tres, porque la palabra en español no era una palabra muy conocida, que digamos, ¿no? Me parecía ¿Te acuerdas la palabra? una traducción que no, o sea, no encontraba la relación con la palabra, pero al momento de hacer el traslado a inglés ya pude identificar ¿perdona? ¿Te acuerdas la palabra? ¿El término? Mm, la verdad es que no me acuerdo, pero sí era un nombre en español que tampoco la reconocía fácilmente. Tuve que ir al traductor, ¿no? Para poder ver de qué se trataba específicamente. Ya leyendo la traducción, ya me quedaba más claro incluso qué era la pregunta como tal, hacia dónde estaba enfocada la pregunta. Para quienes nos están escuchando, no piensen que es un traductor de ir a Google o algún buscador, no. Es dentro del entorno de Pearson hay una opción para ponerla en inglés. Entonces tú puedes hacer eso
en las preguntas que quieras. No es recomendable que sean tantas, ¿verdad? Porque lo mejor es hacerlo en español, que es el idioma en el que se ha elegido. Voy a hacer otra pregunta más sobre este punto que es muy importante. ¿Hubo algún término, además, a diferencia de estas tres, o quitando estas tres, hubo algún término o términos que estuvieron en inglés o con acrónimos? Es una pregunta también que no la hemos hecho antes, pero vamos a hacerla en este momento. ¿Algún acrónimo en inglés o algún acrónimo simplemente que no te den el significado que tú ya sabías quizá o que dudaste? Te pongo un ejemplo, ¿no? En una pregunta te dicen EDT, pero no te dicen qué es EDT. O te ponen RBS, pero no te ponen entre paréntesis qué es RBS. Otro ejemplo, te ponen una palabra en inglés como por ejemplo spike, o por ejemplo, no sé, alguna otra, o review, o ¿qué otra más? Daily, que es, ¿no? Daily Scrum, por ejemplo, que estaba en inglés a pesar de que el examen está en español. ¿Te tocó alguna circunstancia así? Felizmente, los términos que estaban ahí, sí eran términos, digamos, que tenían cierta traducción. Hubieron acrónimos, sí, pero acrónimos que eh, se encuentran también dentro de los libros, dentro de las lecturas que uno puede hacer. No hubo una que haya sido, digamos, mm, muy rara de alguna forma. Sí, sí han sido términos muy conocidos, tipo como los que mencionas, ¿no? WS, RBS y términos así que sí se han leído dentro del material del curso que hemos llevado. Excelente. Ya hablando del resultado, ya acabaste el examen, ya pasaste por las preguntas, por todas las preguntas, todos los bloques, ¿verdad? Ya estabas por las 180, ya tenías que enviar tu examen. Cuando terminaste, ¿qué sentiste? ¿Tú sentiste la seguridad de que habías aprobado o estabas en duda? ¿Cómo te sentiste cuando enviaste la pregunta 180? Sí, bueno, sentí calma, estaba más tranquilo después del proceso. Sí sentía cierta seguridad, dado que había podido responder muchas preguntas considerando lo aprendido también en el coach. Eh, y bueno, el resultado, al menos en este tipo de centros de exámenes, fue inmediato. O sea, salí del examen, pasé a una sala donde había una señorita que imprimió una hoja y me dijo, felicidades, usted aprobó el examen. Y ya con eso también llega la felicidad o la satisfacción de haber Claro. logrado el objetivo, ¿no? Muy bien. Entonces, recibiste la impresión, en este caso, en ese centro autorizado, te lo dan de tu examen, de los dominios y demás. Eh, Más allá de aprobar, seguramente te llegó después el certificado como tal para poder descargarlos de la página de PMI, ¿verdad? Y con tu cuenta, con tu usuario. ¿Qué, Sí, qué te llevas de este proceso de preparación? ¿En qué aspectos sientes que has evolucionado, has aprendido? sí, bueno, como parte de la experiencia, yo creo que es satisfactorio lograr un objetivo como es esta certificación. Eh, Sin duda, yo creo que sería un punto de partida para futuras preparaciones más adelante. eh, Dentro del resultado y toda, digamos, la dinámica que te brinda el PMI como para tener también una guía de en qué áreas debes reforzar, en qué áreas debes mejorar, es bastante, digamos, ordenado, bastante, te da una visión clara de qué áreas también tienes que reforzar y mejorar, ¿no? Y eso es bastante bueno porque cuando uno sale del examen, no solamente sales con un resultado, sino también tienes un feedback de todas las cosas que en qué cosas también podrías mejorar, ¿no? O de las que ya estás bien y quieres, digamos, seguir repasando, seguir mejorando.
Muy bien, para quienes nos están escuchando, cuando tú terminas el examen, puedes descargar desde tu dashboard de PMI con tu cuenta, con tu usuario, un reporte. Ese reporte te dice cómo estuviste por cada dominio, personas, procesos y negocio. El PMI tiene cuatro bandas, por debajo, necesita mejorar por debajo del objetivo, en el objetivo y por encima del objetivo. Pero además, cada esquema de contenido, cada eco del examen PMP, en este caso la edición, la que estamos hablando es de la del eco 2021, que es la edición vigente a hoy, tiene 35 tareas, que están divididas esa cantidad de tareas por cada dominio, ¿no? Entonces, a lo que Luis se refiere es que cada dominio tiene una cantidad de tareas. Por ejemplo, el dominio personas tiene 14 tareas. Entonces, en alguna puedes estar about target, pero en otra quizá puede estar target o below target, ¿cierto? Entonces, ese es como eso es lo interesante que ok, acabaste el examen, te certificaste sí, pero ¿qué puntos yo puedo luego mejorar ya en la vida real y en mi práctica, aplicando estas buenas prácticas en mi trabajo, en mi día a día, en mis actividades? Muy bien. ¿Qué hizo? Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué hizo de diferente esta preparación, en tu opinión, frente a otras opciones que quizá evaluaste o que quizá llevaste en el pasado? ¿Qué hizo diferente? Yo diría el tipo de enfoque, ¿no? El enfoque de práctico, estratégico, no solamente un enfoque teórico como el que podrías llevar de una forma independiente, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia de esta preparación. Muy bien, excelente. Si alguien quiere prepararse para el examen PMP en poco tiempo, digamos ya, con esta edición del ECO, o que busca atajos para probar, según tu opinión y tu experiencia, ¿consideras que es realista? ¿Cuál sería tu recomendación más honesta? Eh, yo diría que sí podrías lograr un objetivo de una forma rápida, ¿no? Pero sobre todo lo importante es la mentalidad. Podrías repasar muchas preguntas, como bien decía antes, pero si es que no tienes esa mentalidad de project manager, es muy difícil de que puedas realmente llegar al objetivo que te puedes trazar, que sería la aprobación del examen. Muy bien. ¿Algún mensaje final, alguna recomendación que quisieras dar para finalizar esta entrevista? ¿Algún mensaje? Eh, sí, a las personas que se están preparando, que, que con constancia y disciplina pueden lograr el objetivo, ¿no? Sobre todo si tienen alguien que les brinda una asesoría o les brinda un coach, es muy importante, ¿no? Yo creo que parte del proceso ha sido también, al menos a mi persona me ha ayudado mucho el seguimiento que en este caso me has podido brindar, Diana. Ha sido, digamos, ha habido bastante interés, ¿no? Tanto de tu parte como también de la persona que se está preparando para poder lograr el objetivo, ¿no? Y eso se consigue con disciplina, con entrenamiento y sobre todo en tratar de entender lo que viene a ser esa mentalidad de PNL. De Muchas PNL. gracias. Excelente. Estamos, la verdad, muy contentos por tu desarrollo y por los resultados. Se logró la meta, se logró el objetivo este 2026 antes del cambio. Estamos muy felices por ti. Y nada, esperamos acompañarte en otros procesos, en otras formaciones, quizá en otras certificaciones si te animas más adelante. Te agradecemos Claro, mucho por el tiempo claro para que esta sí. entrevista. Bien, Está muchas bien. gracias.